Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y como siempre los voy a estar acompañando en el transcurso de esta hora, ahora y un poquitito más quizás, para acompañarlos en este camino que es el camino de Dios. En la mesa me acompaña como siempre la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y vos? Bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Fue una semana bendecida. Estuvimos con una batalla espiritual, pero bueno, siempre orando, ayunando y estando en comunión con Dios, que es lo importante. Amén. Bueno, ¿qué más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña en la mesa nuestra compañera, la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Mico. Buenas tardes, chicos. ¿Algo más tienen para contar de su semana? ¿Algo lindo? No, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Y vos, tu semana? Linda también, empezando a estudiar, como dije en los programas pasados, empezando a estudiar una nueva profesión, así que linda. Buenísimo, me alegro. Siempre está bueno seguir nutriendo el cerebro. Sí, el conocimiento sí. no ocupa espacio. Bueno, ¿quién más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña en la mesa nuestro pastor Ramón Arañarás. Muy buenas tardes, pastor. Hola a todos, qué alegría estar juntos otra vez, por supuesto. Qué bueno es buscar y encontrar bendiciones de Dios. Sí. Bueno, ahora vamos a decir nuestras vías de contacto para que también se puedan poner en contacto con nosotros, si quieren compartirnos un poco la palabra de Dios o quieren que nosotros hablemos sobre tal tema o que pasemos una canción que ustedes también deseen escuchar. Lo pueden hacer a través del número 11 51 245 270. Y es a la iglesia, es al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Nos quieren escuchar, estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Nos pueden encontrar en Facebook también como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Recuerden que los programas son emitidos en la radio online, que es la Radio Convicción, los sábados y los miércoles de 15 a 16 horas. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra casilla de Gmail, que es iglesiauad.velarga@gmail.com. Y también recuerden que en el canal personal de nuestro conductor de YouTube pueden encontrar nuestros programas, que es Ariel Monroy. Y también está el canal de YouTube de nuestro pastor, que es Pastor Ramón Argañeras UAD Banfield, donde él sube semanalmente las predicaciones. Y bueno, hace poco hicimos la Santa Cena de manera online, que estuvo re bueno hacer eso. Estuvimos muy emocionados junto con el pastor, agarrando la computadora, todo para transmitirlo en vivo, y bueno, también quedó grabado, así que lo pueden ver en el canal personal del pastor. Así es. Durante el programa de hoy vamos a hablar de un tema, no sé si bastante solicitado, pero sí es un tema que a muchas personas, estén en la fe o no, que sean creyentes o sean cristianos, les hace quizás un poco de ruido y les cuesta quizás interpretar cuándo es una bendición de Dios y cuándo no lo es. Claro, sí. Bueno, vamos a ir desarrollando el tema y bueno, aparte de desarrollar ese tema que acabamos de decir, vamos a ir desarrollando otros ítems. Así es. Pero bueno, antes de empezar a debatir este tema, vamos a dejarlos con una canción de Oscar Medina que se llama Si tiene fe. Vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, tienes fe, grandes montañas
podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Estábamos escuchando de Oscar Medina la canción Si Tiene Fe, y vamos a empezar a debatir esta temática del día. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Mico. ¿Mico? Sí, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, podemos considerar tres aspectos o tres características diferentes de en la Biblia. Y el primer aspecto que se conoce como la voluntad soberana de Dios. Y esta faceta de su voluntad viene del reconocimiento de su soberanía como único Dios vivo. Y después las demás facetas o aspectos vienen de su naturaleza divina. Y esta expresión de su voluntad se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que pasa. Es decir, que no hay nada que suceda fuera de la voluntad soberana de Dios. En la Biblia, en Efesios capítulo 1, vemos que dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según el propósito de su voluntad. Porque el término designio acá se usa para hacer referencia a la intención o el objetivo que Dios tiene y por el cual permite que ciertas cosas sucedan y se den como son. También en el libro de Job, en el capítulo 42, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También en Romanos, capítulo 8, nos dice de Dios: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Además, en Efesios encontramos de esto, como dice en Romanos, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que porque Dios es soberano, su voluntad no puede ser frustrada. Todas las cosas suceden como lo hacen porque Él las pensó así, o más bien porque Él lo decidió así de antemano. Pero esta comprensión de su voluntad no implica que Dios cause todo lo que pasa. Por el contrario, esto reconoce que porque Él es soberano, Él permite o no que las cosas pasen. Así que aun cuando Dios permite que las cosas sucedan, Él debe elegir permitirlas, porque siempre tiene el poder y el derecho a intervenir según sea su voluntad. Así que Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones y eventos de este mundo. Y otro aspecto de su voluntad es que es perceptiva o revelada. Esto significa que Dios revela su voluntad, su intención y su ánimo en la Biblia. Es decir, lo que Él busca al decidir o permitir y detener determinadas acciones y eventos en este mundo y por consiguiente en nuestra vida también.
Así que esta voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Él sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de Dios, podemos saber que es su voluntad que no robemos, que no digamos mentiras, y también que seamos bendecidos, que seamos bienaventurados, porque Él nos da la posibilidad de escucharlo, entenderlo y conocerlo, porque quiere que vivamos bendecidos, quiere que vivamos con gozo, con dicha, con paz, con felicidad y sobre todo que seamos santos como Él es santo. Y esta expresión de su voluntad se manifiesta tanto en su palabra, en la Biblia, como en nuestra conciencia, porque Dios escribe su ley moral en nuestros corazones. Y además esta comprensión de este aspecto de su voluntad reconoce también que si bien tenemos el poder y la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos derecho a hacerlo. Por ejemplo, Judas estaba cumpliendo la voluntad soberana de Dios en traicionar a Cristo, pero eso no justifica su pecado. En el libro de Marcos, capítulo 14, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así que a pesar de que Dios permite que suceda el pecado, aún somos responsables delante de Él por nuestros pecados. Y el tercer aspecto que vemos de su voluntad es que es también perfecta. Esta faceta describe la actitud de Dios y define lo que le agrada a Él. Por ejemplo, si bien es claro que Dios no se complace en la muerte de los malvados y de los perversos, también es claro que Él quiere o decreta su muerte. Y además vemos en la Biblia también que dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, también en el libro de Juan, en capítulo 6, vemos que dice también Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si nuestro querer o objetivo es encontrar las bendiciones del Señor, lo que debemos tratar de conocer es la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Es decir, comprobar, confirmar, conocer y analizar cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nosotros. Con la Biblia, con su palabra, entendemos también cómo somos guiados por su Espíritu Santo hacia la rectitud y a la conformación nuestra a la imagen de Cristo, para que nuestra vida glorifique así a Dios. Porque confirmamos que con nuestro vivir estamos glorificando a Dios en Cristo por medio de nuestro entendimiento de su palabra revelada en la Biblia. Y que avancemos en la vida es el deseo también de Dios para todos. También en el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. No nos tenemos que conformar a este siglo, es decir, vivir según aprendemos de la sociedad sin Dios, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que tenemos que saber también es que conocer la voluntad de Él requiere paciencia, porque puede ser que nosotros queremos saber toda su voluntad a la vez o resumida, pero no es así como Él obra. Él nos revela un paso a la vez. Y a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos entendiendo cada vez más cosas sobre Él. Y lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo, estemos ocupados haciendo el bien que vamos aprendiendo a saber qué debemos hacer. Y sabemos que vamos por el buen camino, caminando cerca del Señor en nuestra vida, si comprobamos por medio de su palabra que sus deseos o su propósito con nosotros está en nuestro corazón, porque Dios pone sus deseos en nuestros corazones también. Así que sabemos o comprobamos que tenemos su espíritu y que tenemos el sentir de Cristo si buscamos en la Biblia conocer su buena voluntad. Así que la clave o lo importante es que deseemos todos la voluntad de Dios y no la nuestra. Bueno, qué importante, ¿no? Lo que dijo nuestra compañera Nicole de la voluntad de Dios con respecto a muchas cosas que nosotros no entendemos, porque siempre recalcamos que nosotros tenemos la mente finita y no vemos más allá de lo que es nuestra mirada carnal, ¿no? Y Dios ve siempre más allá con respecto a lo espiritual por ejemplo, a veces pasan cosas que nosotros decimos ¿por qué sucedió? Pero Dios tiene el porqué, que a veces es revelado, pero a veces no es revelado. Está bueno esto que estabas comentando de que tenemos una mente finita y no vemos más allá de eso. Suena hasta quizás un poco más feo, quizás un poco más vulgar decir que vemos hasta donde llega la punta de nuestra nariz. Decimos, pero pará, eso ya me está doliendo, ¿por qué está sucediendo?
por qué no fue diferente, por qué siempre tenemos un porqué, y en verdad este porqué está atado a lo que es nuestra voluntad humana de que las cosas que queremos que son buenas sean quizás eternas, que determinada persona quizás no fallezca nunca, o por qué no consigo un trabajo mejor, o por qué el vecino no me quiere, o por qué lo que vos quieras agregarle. Y todas estas voluntades siempre son nuestras, o sea, es lo que a nosotros creemos que es lo que nos haría feliz. Pero bueno, algo que ya hemos destacado en varios programas es que Dios conoce todo lo que nos hace mal, todo lo que nos angustia, todo lo que nos da pesar, pero conoce todo lo que nos hace bien también, y quizás no lo podamos entender en este momento, las cosas malas que nos suceden, porque escapan de lo que era nuestra voluntad humana, pero de la voluntad de Dios algún día lo podremos saber, algún día nos será revelado, y vamos a entender que es lo mejor que quizás pudo haber sucedido en ese momento. Sí. O quizás es lo que más nos conviene en este momento. Es por eso que hay que remarcar esto que nos está compartiendo Nicole. La voluntad de Dios es la que se respeta, y no hay que intentar de que Dios se alinee a nuestra voluntad, sino nosotros buscar y pedir a Dios que nos demuestre cuál es su voluntad para con nosotros. Y también, bueno, llevar la vida que Dios tiene preparada para nosotros, ¿no? Como dice Nicole, no llevar la vida que queramos, sino la vida que está impresa en la Biblia, y que nos dice que debemos comportarnos de esta manera, porque siempre recordar que nosotros somos luz en la oscuridad, ¿no? Está bueno esto también que estaba diciendo Nicole, que nos comentaba sobre el final, que decía, una vez que empezás a leer la palabra, no tenés que quedarte solo con eso, sino tenés que empezar a vivir. A medida vas aprendiendo, a medida vas sabiendo nuevas cosas, ya sabes cuál es el camino, entonces está bueno que a medida lo vayas sabiendo, lo empieces a implementar, claro, y no lamentarte de por qué quizás no lo supe antes. O sea, no, lo sabes ahora, quizás este es tu tiempo perfecto para saberlo, sí. Y a partir de ahora las cosas que vas aprendiendo tenés que ir ponerlas en práctica. Sí. ¿Pastor? Sí, qué interesante es lo que la Biblia enseña, el tema que empezó a hablar Nicole y luego bien comentado por Ariel. Hay un secreto de la vida que solamente en la presencia del Señor y aprendiendo a tener comunión con Él lo entendemos. El secreto está allí en la Biblia y dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En un sentido, la Biblia enseña que Jesús es la vida. Entonces, todo lo que tiene vida, la tiene porque Jesús se la presta. Aunque yo crea que vivo para mí, Dios en su palabra dice: ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Habría casos excepcionales en que también se prevé hasta morirse. Simplemente menciono. Pero la realidad bíblica es: cuando hay vida, por más que sea buena, agradable como a mí me agrada, o lo opuesto, sea mala y no merecedora de seguir teniendo vida, mi opinión, la Biblia dice: al bueno y al malo lo sostiene Dios, y son con propósitos especiales. Algunos son terribles propósitos, otros buenos, benditos y santos propósitos. Entonces, el desafío, ¿no?, que estamos lanzando en este programa de cómo buscar y recibir bendiciones de Dios. ¿Entiendo cuál es la buena voluntad de Dios para mi propia vida? ¿O sigo marcando con mi existencia que el paso del tiempo parece vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Porque siempre caigo en el mismo lugar, nunca avanzo, estoy vueltas y vueltas y vueltas. Y yo creo que bíblicamente Dios tiene propósitos bien definidos para cada vida. Y termino con esto: el original de cada vida lo tiene Dios en sus benditas manos. Amén. Bueno, vamos a continuar debatiendo este tema en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Vin Soto que se llama Ven a gozar. No te inspira música preferida.
y el sonido, pueblo de Dios cantando, música alegre, todos están gozando. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a alabar. Canta, goza, alaba. Canta, goza, alaba. En la calle se oye de noche y día los cristianos dando esta melodía, panderetas, congas y los timbales, alabanzas, nadie que los iguale. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Suelta tu carga y entra de corazón, alza las manos y canta con emoción. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Canta con gozo, canta en victoria, Jesús es digno de toda gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Su nombre, gloria, por siempre, gloria. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a alabar. Canta, goza, alaba. Canta, goza, alaba. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Ven a cantar y ven a gozar, Jesús es digno de alabar. Bueno, acabamos de escuchar Vin Soto, la canción Ven a gozar, y ahora nos toca a nosotros continuar desarrollando el tópico de hoy, ¿no? Que Así es es. encontrando las bendiciones del Señor. Nosotros vamos a hablar de la paz divina como señal segura. Para eso nos vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 7 al 9, la palabra de Dios dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, la Biblia la describe tres grandes aspectos de esta paz que está relacionada con Dios. La paz de Dios, dice Pablo, continuamente utilizaba esto como una introducción en sus cartas, y esto nos recuerda que nuestra paz viene a nosotros como un regalo de Dios. La paz con Dios, esto describe una relación a la cual entramos con Dios a través de la obra terminada de Cristo Jesús. Uh-huh.
Y por último, la paz de Dios. Esta es la paz de la cual se habla en Filipenses 4:7. Está más allá de todo entendimiento. Esto es más allá de nuestro poder de pensar. Bueno, esto es un poco de lo que veníamos también hablando en el bloque anterior, que quizás hay cosas que nosotros no entendemos, no interpretamos, pero bueno, es justamente porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Estamos hablando también del entendimiento humano. Sí, y Spurgeon, el autor, se pregunta qué es la paz de Dios, ¿no? Y él nos comenta que dice que es la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz, la compostura eterna del Dios que está absolutamente contento. Uh-huh. Bueno, que sobrepasa todo entendimiento no significa que carezca de conciencia y por lo tanto sea imposible de entender, sino que está más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar, por lo tanto debe ser experimentada, ¿no? Esta paz no solamente sobrepasa el entendimiento del hombre mundano, sobrepasa todo entendimiento. Aún el hombre piadoso no puede comprender esta paz. Y cuando dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, la palabra guardará habla de una acción militar. Esto es algo que la paz de Dios hace por nosotros. Es una paz que guardará nuestra mente y corazón. Y después nos dice las mantendrá como en un fuerte o en un castillo. Sí, cuando las personas parecen perder su mente o su corazón, por lo general este está conectado con la ausencia de la paz de Dios en sus vidas. La paz de Dios entonces no actúa como algo que guarde corazones y mentes. En Filipenses 4:8 nos dice: el lugar correcto para colocar nuestras mentes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, honesto, justo, puro, estas palabras, Pablo diría, son el fruto y la comida de la mente que es guardada por la paz de Dios. Cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan en nuestra mente y después sale de nosotros. Cuando dice en esto pensad, muchos de la vida cristiana se trata de la mente. Romanos 12:2 habla del lugar esencial que es transformado por la renovación de nuestra mente. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, habla de la importancia de desechar los argumentos y cualquier cosa superior que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y se importa aquello en lo que elegimos pensar. Por eso hay que cuidarse mucho en el tema de qué es las cosas que investigamos, qué son las cosas que pensamos, qué es en lo que dedicamos más tiempo a pensar. Si las cosas mundanas o las cosas que no son de Dios, o si nos dedicamos a pensar justamente en la palabra de Dios. Sí. Bueno, lo que Pablo quiere describir es una manera práctica de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 9, que dice: un regreso a la idea de seguir el ejemplo de Pablo. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que nos dice el versículo. Bueno, cuando habla de lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer, Pablo tenía la integridad de presentarse a sí mismo como un ejemplo de todas estas cosas para los filipenses. Él en verdad podía decir: síganme como yo sigo a Jesús. Y cuando habla de y el Dios de paz estará con vosotros, se refiere a que si los filipenses hacían todo lo que Pablo les había instruido, no solo tendrían la paz de Dios, pero el Dios de paz también estaría con ellos. Uh-huh. El Señor desea que tengamos paz. El nacimiento del Señor Jesús fue anunciado con el canto que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto lo indica en Lucas capítulo 2 versículo 14. Y en las últimas horas que pasó el Señor Jesús con sus discípulos antes de morir, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto lo indica en Juan capítulo 14. Y en Juan capítulo 16 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué no tenemos paz? Por lo menos dos barreras existen. En primer lugar, muchos no entienden lo que significa la verdadera paz. Su concepto de paz se reduce a una situación pacífica o la ausencia de conflictos, o no sé, hoy es un día tranquilo, no me pasó nada malo, estoy en paz. Ese es quizás un concepto bastante mundano, ¿no? Está reducido a esto, a la ausencia de conflictos. Y en segundo lugar, la mayoría no entiende que la única paz verdadera que satisface plenamente a nuestros corazones, a nuestra alma y que es duradera, es la paz que viene del Señor.
Bueno, la paz de Dios es tan maravillosa, tan asombrosa, que no hay manera que pueda ser comprendida por mentes finitas. Seguimos repitiendo siempre eso de la mente fina, ¿no? Ujú. Sin duda, la paz que proviene de Dios, o la paz que Él confiere, no es lo mismo que tener paz para con Dios, como en Romanos 5, sino que resulta de disfrutar esa experiencia. Pablo aclara que esa paz se considera al que vive una vida de oración, eso nos dice en Filipenses 4, versículo 6, y puede suceder que el cristiano no siempre esté en paz con todos los hombres, eso nos dicen en Hebreos capítulo 12, versículo 14, pero esa situación no tiene por qué impedir que reciba la paz de Dios en su corazón. Esta paz se basa en la fe en Dios y en un conocimiento personal de su poder y protección. Brota de un sentimiento de la permanente presencia divina y produce una confianza infantil y un amor confiado. Ujú. Bueno, en resumen, la palabra de Dios dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando esa paz está en nuestros corazones, ningún ser humano la va a entender, al menos que tenga en el corazón al Señor Jesús. Es el único que nos da su paz y su confianza, y podremos decir confiadamente lo que dice el Salmo 46, que nos indica: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, la señal se confirma cada vez que necesitamos comprobar si vamos por buen camino en procuración de más bendiciones. Su ausencia enmarca intranquilidad, también nos urge a cambiar de rumbo cuando la acción o decisión no es la correcta. Creyentes o no, ante la duda hay que pensar más veces si lo hacemos o no. Claro, es una regla bastante sencilla quizás de poder entender si lo que estamos haciendo nos conviene o no. Es si nos da paz hacer lo que estamos haciendo, primero. Si lo que hacemos tampoco afecta negativamente a otros. Por eso también se habla, que también nos estaba compartiendo nuestra compañera Nicole, que Dios escribe su voluntad en nuestros corazones. Y si sabemos que estamos haciendo algo malo, y bueno, vas a tener cierto ruido dentro tuyo de: che, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Y bueno, ese che, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Quizás es el Espíritu de Dios diciendo: fíjate, sí, indicándote por que- qué camino vas, ¿no? ¿por qué camino estás yendo? ¿Por qué te está haciendo ruido lo que querés hacer si en teoría para vos está bien? Claro. Si te hace dudar, es como que nuevamente tenés que volver a pensar: ¿estará bien lo que estoy haciendo? Bueno, siempre el pastor nos recalca a nosotros y a la congregación de que nosotros no, como hijos de Dios, no podemos estar comiendo a la mesa del diablo y después ir a comer a la mesa del Señor, ¿no? Y bueno, a veces Dios es como un pastor, recuerden que es como nuestro pastor, que él a veces golpeaba, que los pastores golpeaban en las ovejas en las patas, ¿no? Para que no se descarríen. Bueno, a veces Jesús nos hace un llamado de atención para que nosotros nos demos cuenta que nos estamos desviando del camino, ¿no? Que nos estamos alejando del rebaño, que nos estamos enfriando en nuestro corazón y en nuestra mente. Ujú. Pastor. Qué hermoso es descubrir que la palabra de Dios da por sentado así lo siguiente del tema de la paz. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Aunque la misma Biblia señala, es imposible que no haya tropiezos. Y no es que la Biblia dice en un lugar una cosa y en otro lo desdice. Miremos esto desde la perspectiva de Dios. Venimos hablando que cuando nos empeñamos a descubrir cuál es su buena voluntad para con nosotros,
se produce algo así como una inundación completa de paz. Por eso dice el Dios de paz. Dios es paz. Y Dios dice, cuando hay un ser humano que tiene su modo de pensar centrada en mí, escuche, el profeta Isaías, que claramente está diciendo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces ya tenemos 2 citas bíblicas más para descubrir que la paz es como una señal interna. Si estamos en procura de más bendiciones o dejamos de buscar bendiciones. No solo en la esfera espiritual funciona el tema de la paz. Lejos de la esfera espiritual, estaba leyendo en estos días recuerdos de la triste y célebre guerra de las Malvinas, cuando una cuadrilla de nuestros aviones de la Fuerza Aérea, los Skyward, al mando de un capitán Philip, estuvo atacando una fragata enemiga. Uno de sus numerales, se dice numerales a los aviones que van detrás del líder. Uno de los numerales, antes de subir, tenía tanta intranquilidad, pero demasiada intranquilidad, que llegó a marcarle a sus compañeros, voy porque la patria me lo demanda, pero yo no quisiera hacer esta misión. Y el resultado de la misión, su avión fue alcanzado por un proyectil del enemigo y murió en una acción de guerra. Por supuesto, ¿no? Todo el tributo de honor y decir que murió valerosamente, cumpliendo allí en lo que él se había preparado para servir a la patria. Entonces el tema de la ausencia de esa seguridad, que nosotros decimos, la ausencia de paz, bien lo dijeron ya, produce intranquilidad, pero ¿estaré bien? ¿Lo debo hacer? ¿Debo seguir adelante? Entonces uno puede descubrir que también, así como suena, nos conviene buscar a Dios, buscar sus bendiciones y aprender este tema glorioso que es su paz en nosotros. Paz que Dios lo ganó también por la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, vamos cerrando este bloque entonces con una canción de Gilberto Daza que se llama Tu Palabra. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay,
como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Estábamos escuchando de Gilberto Daza la canción Tu Palabra, y antes de terminar este programa con la reflexión del pastor, vamos a repetir las vías de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor, lo pueden hacer al 11 51 245 270, 11 51 245 270, o el número de la iglesia 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción, y repita los días miércoles en el mismo horario, y también lo pueden encontrar en Spotify, entre otras plataformas de podcast. Si nos quieren mandar un email, lo pueden hacer a iglesiauad.belarga@gmail.com. Ahora sí, para continuar con nuestro programa, vamos a ir a la Biblia una vez más, al libro de Tito, en el capítulo 2. Repito, el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14, la palabra dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Podemos hacer como una secuencia de lo que venimos mirando en este programa. El tema, recuerdo, es buscar las bendiciones del Señor o ir por más bendiciones. Ya hemos tocado el tema que las circunstancias a veces nos empujan a la presencia de Dios para comprobar si realmente es la buena voluntad de Dios o no. También hemos hablado sobre una señal interna fuerte y poderosa, que es si tengo o no la paz del Señor, o si me produce o no tranquilidad o intranquilidad lo que voy a realizar. Y finalmente llegamos a esto. También la palabra escrita, la palabra de Dios, es una de las señales que nos están marcando que estamos en el lugar correcto, no solo para anhelar, sino para buscar y recibir las bendiciones de Dios. El texto que Pablo escribe en este lugar es una carta de las que se denominan en la Biblia cartas pastorales, y esta vez es a Tito, un joven siervo, un colaborador muy dispuesto, al que Pablo lo envió a la isla de Creta, una civilización antigua, los cretenses, que descolló por los adelantos que en su tiempo eran la novedad. Pero lamentablemente el estilo de vida, lo que se vivía en la sociedad, era muy perniciosa, al punto tal que en la carta de Pablo a Tito se describe que eran glotones y que eran pervertidos y que buscaban dar rienda suelta a sus más bajos instintos. Pablo dice, bueno, te dejé por eso en la ciudad, para que estés marcando lo que es la vida con la bendición de Dios, que es totalmente opuesta a la forma de vida de esta sociedad. Y está hablando tantas enseñanzas que a través de la palabra de Dios, no solamente a los cretenses, el texto que leímos, que leyó Micol, dice que la gracia de Dios se ha revelado para salvación, no solamente a los cretenses, a todos.
Y esa bendita gracia de Dios la encontramos solamente en Dios. Por eso es gracia de Dios. Y dice, a través de algo Dios nos enseña. Y ese algo no es otra cosa que la palabra escrita de Dios, ¿no? Si queremos saber las maravillas de la palabra de Dios, tenemos el capítulo más largo que se escribió en la Biblia, el Salmo 119, que ya hicimos un programa versado exclusivamente en este hermoso capítulo. Y ahí habla, entre otras cosas, un versículo que ya mencioné en el bloque anterior, acerca de la paz, acerca de la seguridad, pero también habla del entendimiento, cómo todo se potencia cuando le damos lugar a las palabras de Dios. En este caso, el texto que elegimos dice: Dios a través de la palabra nos enseña a renunciar a todo tipo de perversidad y pone el anhelo por las cosas diferentes a la perversidad. Anhelo para apartarnos de eso que según la Biblia ofende a Dios. Y podemos estar horas y horas en ver todo lo que ofende a Dios. Y alguno puede llegar a decir: sí, pero a Dios le ofende. A mí no me ofende, para nada. Y de hecho, bueno, vamos a hablar de los gustos, ¿no? Priscila refirió sobre la reunión pasada que hablamos la palabra como reflexión en cuanto a lo que Dios está dispuesto a enseñarnos, a entregarnos y a ayudarnos a recibirlo. Es lo mismo. Si vamos a hablar de gusto y de disgusto o no me gusta, y mirá, hay estilos de vida que están contrarias a la ética de vida que Dios enseña en su palabra. Punto. No vamos a hablar qué tipo de estilo de vida es contraria a la palabra de Dios, porque seguramente alguno ya estará dispuesto a ver qué dicen. A ver, ahora les caigo con un juicio porque el hecho de que a mí me guste no quiere decir que sea malo. Bueno, también yo puedo decir lo mismo. El hecho que a mí me guste algo no es malo. Para mí no es malo. Para el que le agrada hacer tal cosa que la Biblia dice no hay que hacerlo, tal vez para él, a criterio personal, no es malo. Pero así como se exige respeto por tal o cual forma de vida, lo respetamos. Entonces, respétenlo cuando decimos la ética de Dios, escrita en la palabra de Dios, dice lo contrario a tu manera que te gusta de vivir. Te respeto, respetame. Y cada quien vivimos en el mismo mundo, en la misma sociedad. Y descubrir que la vida de uno y otro realmente es porque Dios lo permite. Claramente la Biblia marca, así, en pocas palabras, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos, me guste o no. La Biblia dice, Dios es la vida, Dios es la verdad, Dios es el camino. Y como hemos hablado y seguiremos hablando un poquito más, Dios es paz. Como también Dios es amor, Dios es poder. Y puedo seguir hablando acerca de la enseñanza bíblica de lo que es Dios. Y yo debo descubrir si hay ánimo, si hay deseo de tener algo parecido a bendición. Bueno, toda esa bendición de Dios, la Biblia dice, viene porque Dios de arriba ve la disposición a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y para enseñarnos a vivir así, seguros, vivir sobrios, vivir justa y piadosamente, y llevar algo de satisfacción al corazón de Dios. Pero agrega, aguardando la esperanza bienaventurada de una nueva manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, Juan en la primera carta dice, quien ama y espera el regreso del Señor se purifica a sí mismo y tiene una herramienta más para aprender a renunciar a lo negativo, a lo burdo de la vida lejos de Dios y reconocer con gratitud que Jesús, como en estos días que
están por llegar, ha muerto en la cruz, pero no terminó allí la historia de Jesús. Resucitó, se levantó triunfante, y dice la Escritura, y es poderoso para levantar en victoria a todo aquel que permite que el mismo Espíritu Santo de Dios que ayudó a Jesús. ¿De qué manera lo ayudó? No lo entendemos, pero dice que allí, en medio de tanto dolor, en medio de tanta humillación, el Espíritu Santo supo poner el gozo de Dios en Jesús. Y claramente dice, de la misma manera, la paz, de la misma manera, el comprobar la buena voluntad de Dios, que yo creo que ninguno de los presentes y ninguno de los que me escucha comprobaría que es la buena voluntad de Dios pasar por un momento terrible, de dolor, de escarnio, de vituperios. Nadie dice, esto es la buena voluntad de Dios para mí. Pero Jesús supo que ese era el momento glorioso y eterno en donde una vez y para siempre se acabó con el poder de las tinieblas. Dios quiere que el mundo conozca una propuesta de vida diferente que está centrada en el Evangelio de Jesús. No hay más. Eso enseña la Escritura. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si yo reniego de la palabra de Dios, estoy renegando del Dios de la palabra. Si yo no tengo paz, tengo intranquilidad, inseguridad y todo lo que comienza con in en lo negativo. Ausencia total de algo que estamos marcando en este programa. Cómo buscar, cómo encontrar y cómo tener nuevas bendiciones de Dios. A algunos les cae la ficha muy tarde de su vida. Han desperdiciado su existencia precisamente en todo lo negativo que ellos mismos se dan cuenta cuando les cayó la ficha. Bueno, precisamente Dios quiere enseñarnos a no perder más tiempo, a no perder más salud y dejar de perder recursos. Dios tiene programas muy diferentes al mejor de todos los programas de cualquier sociedad en el mundo y de cualquier habitante del mundo. Entonces, eso es fe para creer. La noticia es la fe que viene de Dios, no una simple esperanza. No de que me puedo autoconformar y ya va a pasar y ya vienen tiempos mejores. Te digo que sí, pero en Cristo, por la palabra y con el testimonio total dentro de mí que tengo la paz de Dios, porque finalmente Dios me regaló esa paz. Bendiciones para todos, los seguimos esperando. Amén. Amén. Qué bueno esto último que está diciendo el pastor de tener la paz de Dios. Sí. A todos aquellos que nos están escuchando, si aún no están completamente en el camino, si aún están titubeando, sepan que esta paz la puedes experimentar obviamente cuando tenés a Cristo en tu corazón. Así que bueno, nada más que agregar por el programa de hoy, ¿no? No, por el programa de hoy nada más que agregar. Reflexionan. Bueno, vamos despidiéndonos entonces. Hasta la semana que viene, Nicole. Dale, que tengan linda semana a todos. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene. La semana que viene, pastor. La semana que viene, espero que tengas una semana muy diferente a todas por recibir la palabra que Dios te compartió. Amén. Amén. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar ahora con una última canción, también para la reflexión, se llama Mi Bendición y es de Alex Zurdo. Hasta la semana que viene. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición.
cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor